A pesar de nuestras diferencias, me casaría de nuevo contigo. Escrito por el pastor Fernando Zavala y narrado por el pastor Vladimir Cavas. Capítulo 7. Si nos amamos, ¿por qué no nos entendemos? Cuanto más cerca vives de alguien y por más tiempo, más tienes que perder cada vez que abres la boca. Por supuesto, para comprobar la veracidad de esta declaración, no hace falta estar casados. Basta con estar vivos. Pero, si además de estar vivo, usted está casado, entonces muy probablemente estará de acuerdo con esta afirmación. La comunicación entre esposos es una de las realidades más complejas de todo cuanto sucede en este loco mundo en que vivimos. Veamos por qué. Cuando lo que se dice no es lo que se dice. ¿Por qué es tan compleja la comunicación entre esposos? En primer lugar, porque lo que los une es más grande, más profundo y más importante que lo que se dicen. Este hecho significa que todo lo que se comunican tiene como telón de fondo la pregunta: ¿me amas? En segundo término, como lo ha mostrado Albert Mehrabian, cuando de comunicación interpersonal se trata, no son las palabras las que más impactan, según lo muestra su conocida fórmula. Palabras, el impacto es el 7%. Tono de voz, el impacto es el 38%. La expresión facial es el 55%. Da un total del 100%. Otros investigadores son más conservadores, pero se estima que entre un 50 a 80% del significado que transmitimos se produce a través de los componentes no verbales de la comunicación. Salta a la vista que los componentes no verbales son los que más influyen en la persona con quien hablamos. Traducido al lenguaje práctico, ¿qué quiere decir esto? Responda usted mismo. Las palabras y el lenguaje no verbal. 1. Cuando sus palabras digan una cosa y el tono de su voz diga algo diferente. ¿Qué creerá su cónyuge? ¿Las palabras o el tono de voz? Segundo, cuando sus palabras digan una cosa y su cuerpo diga otra. ¿Qué cosa creerá? Y tercero, cuando su voz diga una cosa y su rostro diga otra, ¿a qué le prestará más atención? Según Mehrabian, su cónyuge le dará mayor crédito a los elementos no verbales de la comunicación, al tono de voz, a los movimientos del cuerpo y a la expresión del rostro. ¿Por qué se le da más crédito a los elementos no verbales? ¿Quiere esto decir que lo que decimos en una conversación, es decir, la información, no es importante? ¿Qué factores de las relaciones personales entre íntimos se combinan para que la comunicación sea tan compleja y a veces tan impredecible? Las palabras no cuentan toda la historia. ¿Conoce usted a alguna de las parejas felizmente casadas que siempre parecen tener algo interesante de qué hablar? Pueden estar juntos todo un día y sin embargo no dejan de hablar. ¿Tenían un año sin verse? No. ¿Estaban peleados y ahora se reconciliaron? Tampoco. Entonces, ¿de qué hablan tanto? ¿Y por qué ese interés en lo que cada uno dice? Si de alguna manera usted pudiera escucharlos, su sorpresa sería mayúscula al enterarse que en la mayoría de los casos no están hablando de nada realmente importante. ¿De qué hablan entonces? El incidente con el jefe en el trabajo, las travesuras de los niños en la casa, los recuerdos de aquella vacación, ese libro tan interesante que uno de ellos está leyendo. ¿Qué hay en la comunicación entre íntimos que puede o bien fortalecer la relación
o bien destruirla? Deborah Tannen, profesora de lingüística, explica: muy poco de lo que se dice es importante en lo que se refiere a la información expresada en palabras. Pero esto no quiere decir que la conversación no sea importante. Es supremamente importante porque a través de ella mostramos que existe una relación y cómo nos sentimos con respecto a esa relación. Nuestra conversación dice algo de nuestra relación. Entonces, ¿por qué las parejas felices hablan tanto, aunque en ocasiones no tengan nada realmente importante que decir? Por la misma razón que dos amigas charlan por teléfono durante 3 horas y al día siguiente reanudan la conversación como si tuvieran un año sin saludarse. Sus palabras son el medio de expresar lo bien que se sienten respecto a su relación. Y en este último punto nos trae al componente central de este capítulo. Cada mensaje que enviamos transmite información en 2 niveles. Como lo establecieron hace ya muchos años varios investigadores del grupo de Palo Alto, California. Uno de sus clásicos axiomas afirma que cada comunicación tiene un aspecto de contenido y uno de relación, y este último condiciona al primero. El contenido, lo que decimos, se refiere a la información, los hechos, las opiniones, las ideas que las palabras transmiten y operan en el nivel racional. El aspecto de la relación, como lo decimos, indica cómo esa información debe ser interpretada, como una orden, un pedido, un cumplido, y opera en el nivel emocional. Nótese que es la relación existente entre los dos la que determina cómo debe interpretarse el contenido del mensaje. Esto significa que el aspecto de relación es el elemento más importante en la comunicación interpersonal. ¿Tienes un minuto? Suponga que en su trabajo su jefe le pregunta: ¿tienes un minuto para que me ayudes a resolver un problema? ¿Cómo entenderías usted ese mensaje? ¿Está pidiéndome un favor o me está dando una orden? La respuesta está en la relación. Tratándose del jefe, usted lo entenderá como una orden, aunque esa no haya sido la intención original del jefe. Las mismas palabras dichas a un extraño pueden causarle a usted un problema si las expresara a su cónyuge. Imagínese que una señora necesita una moneda para usar el teléfono público. Aunque no la conoce, le da la moneda. La señora le da las gracias y usted responde: no se preocupe, señora, un favor se le hace a cualquiera. Dígale esas palabras a su esposa y la respuesta no se hará esperar: yo no soy cualquiera. El mensaje y el metamensaje. Un experto en análisis lingüístico puede explicar por qué su cónyuge se molestaría al escuchar eso de que un favor se le hace a cualquiera. Para ello usaría la distinción entre el mensaje y el metamensaje. El mensaje es la información que comunica el contenido de las palabras. El metamensaje es la pista, la actitud del tono de voz, los gestos, la expresión del rostro al hablar, que indica al receptor cómo debe entender lo que le estoy comunicando o lo que estoy dejando de comunicar. Recordemos que lo que no se dice también comunica algo. Lo que esto quiere decir es que cada vez que usted y su cónyuge conversan, cada uno inconscientemente está calibrando la calidad de la relación. Cuán importante el uno es para el otro, en qué medida cada uno se preocupa, etc. ¿Y con base en qué se calibra la relación? En parte por lo que se dicen, pero sobre todo por la forma como lo dicen.
el tono de voz, las miradas, los gestos, la expresión del rostro. En las palabras de Tannen, mientras hablamos, ya se trate de cosas importantes o no, siempre estamos monitoreando nuestra relación. Y la manera de hacerlo es por medio de los metamensajes, que por definición no se encuentran en las palabras, sino en la forma como expresamos esas palabras. Todo debemos decirlo de alguna manera, y esa manera de decirlo envía metamensajes indirectamente. ¿Por qué es importante esta distinción? Porque en la comunicación entre íntimos, como es el caso de los esposos, son los metamensajes los que cuentan, acercan o alejan a los cónyuges, fortalecen o debilitan la relación. Son algo así como el termómetro de la relación. Para comprobar este hecho, no hay que ir muy lejos. Piense en sus propios conflictos matrimoniales. Muy probablemente, en su mayoría, no han sido causados por lo que usted dijo, sino por la forma como ese mensaje fue interpretado. Deborah Tannen cuenta en su éxito de librería, "No fue eso lo que quise decir", una interesante experiencia que ella misma vivió. El caso era si ella y su esposo debían aceptar una invitación para visitar a una hermana de él. Ella le preguntó si quería ir, a lo cual él respondió que no había problema. Como a ella le pareció que esa respuesta no indicaba mucho entusiasmo por parte de su esposo, le preguntó de nuevo, ¿de verdad quieres ir? Lo que menos esperaba ella era una explosión. «¡Tú me vuelves loco!», exclamó él. «¿Por qué no defines primero qué es lo que quieres?». Al escuchar esta respuesta, la escritora narra que quedó perpleja. «Pero si yo no he dicho qué es lo que quiero, ¿cómo me puedes pedir que me defina?». Fue mucho después cuando ella pudo entender lo que realmente sucedió ese día. Gracias en parte a una charla de lingüista de Robert Lakoff sobre nuestra tendencia a ser indirectos al comunicarnos. El especialista dijo, entre otras cosas, que cuando hablamos preferimos no decir exactamente lo que deseamos, porque nuestra preocupación no es tanto el mensaje que expresamos, sino el efecto que dicho mensaje tendrá en quienes nos escuchan. ¿Por qué nos preocupa tanto ese efecto? Porque no queremos dar la impresión de que estamos imponiendo nuestro parecer o de que no nos importa lo que el otro piensa. Esta información, cuenta Tannen, fue para ella como un rayo de luz. Entendió que en el matrimonio no basta con preguntar al cónyuge qué quiere o qué piensa, o decir lo que uno quiere o piensa. Cuando ella preguntó a su esposo si quería ir a casa de su hermana, lo hizo porque realmente quería saber qué era lo que pensaba él. Para ella, la opinión de su esposo era importante, pero él pensó que desde un principio ella quería ir. Al decir que sí, él dio el asunto por terminado. Cuando de nuevo ella pregunta, ¿de verdad quieres ir?, el hombre explotó, porque ahora entendió que en realidad ella no quería ir, pero le preguntaba con el fin de que él dijera que no y así librarse del compromiso. ¿En qué nivel estaban hablando ellos? ¿En el de los mensajes o en el de los metamensajes? La respuesta es obvia. Cada uno leyó el mensaje oculto detrás de las palabras, el metamensaje, tal como ocurre entre personas que están ligadas emocionalmente. ¿Se da cuenta el lector por qué afirmamos que la comunicación entre íntimos es tan compleja? Por un lado, esos malos entendidos son mayormente causados por pequeñeces. Por el otro, sucede que mientras más hablan del problema, más complican la situación.
Y así, lo que comenzó como un simple desacuerdo terminó en una gran discusión. Y cada cónyuge haciéndose la pregunta, si nos amamos, ¿por qué no nos entendemos? O, lo que es peor, si no podemos entendernos, entonces quizás es porque no nos amamos. ¿Cuál es entonces el fin del discurso? Entre otras cosas, que la comunicación entre los esposos es un asunto complejo, porque, como ya afirmamos, mientras más cerca estás a una persona y durante más tiempo, más tienes que perder cada vez que abres la boca. ¿Qué hacer entonces? De entrada, debemos decir que no hay una solución mágica para resolver estos problemas de comunicación. Lo que sí podemos es señalar vías para tratar de que la travesía en la que nos embarcamos al casarnos sea menos complicada. He aquí algunas. De entrada debemos decir que no hay una solución mágica para resolver estos problemas de comunicación. Lo que sí podemos es señalar vías para tratar de que la travesía en la que nos embarcamos al casarnos sea menos complicada. Y he aquí algunas. Reconocer las diferencias básicas entre hombres y mujeres. Aunque no compartimos totalmente la tesis popularizada por algunos escritores en el sentido de que los hombres y las mujeres somos tan diferentes como si fuéramos de distintos planetas, sí debe admitirse que muchos de los malos entendidos entre los esposos tienen su base en las diferencias entre los sexos. Los hombres enfocamos la vida desde el ángulo de la competencia, la mujer desde el punto de vista de las relaciones. El hombre valora la independencia, la mujer la interdependencia. Así, por ejemplo, consultar con el cónyuge a la hora de tomar una decisión puede significar cosas muy diferentes. Un hombre puede entenderlo como una señal de debilidad o un límite para su independencia. Una mujer, en cambio, puede ver en el acto de consultar una muestra de que su vida está ligada a la de su pareja. Reconocer las diferencias en el estilo conversacional. Si la naturaleza básica del hombre es competir, ser independiente, y la de la mujer es establecer conexiones, relacionarse, entonces es de esperar que los hombres y las mujeres se comuniquen de manera diferente. Así, por ejemplo, en una conversación, el hombre preguntará usualmente para obtener información, pero la mujer lo hará para mantener viva la conversación o para considerar la opinión de su interlocutor, tal como lo ilustra el siguiente relato que la profesora Tannen narra en su libro Es que tú no me entiendes. ¿Quieres tomar algo? Una pareja viaja en su auto. El esposo conduce el vehículo. Cuando se acercan a una venta de refrescos, ella siente el deseo de que se detengan, pero en lugar de decirlo, le pregunta a su marido, ¿te gustaría tomar algo? Y él le responde, no, y sigue de largo. Entonces la señora se incomoda porque, aunque ella tomó en cuenta la opinión de su esposo, él le prestó muy poca atención a los deseos de ella. Más tarde, el esposo también se molesta cuando se entera de lo ocurrido, alegando que ella nada le costaba decir claramente lo que quería. ¿Quién es culpable del desacuerdo? Sinceramente, ninguno. El problema es el estilo conversacional. Se considera que en la conversación el hombre tiende a deslindar conceptos e ideas, mientras que la mujer tiende sobre todo a conectarse emocionalmente con su interlocutor. Las diferencias en el estilo conversacional de los cónyuges pueden dar motivo para que surjan malos entendidos. Un poco de esfuerzo no hace daño.
En la conversación el hombre se para, la mujer se conecta. Él es directo, ella indirecta. Él impone, ella sugiere. ¿Sirve de algo conocer estas características de cada sexo? Ciertamente. Si estamos conscientes de las mismas, reconoceremos que muchos malos entendidos no son consecuencia de la mala voluntad, sino de diferencias en el estilo conversacional. Esto ya de por sí es un logro, pero si además de reconocer estas diferencias, cada cónyuge pone un poco de su parte, se podría facilitar el entendimiento en la comunicación. ¿Cómo podría lograrse esto? En el caso de los hombres, por ejemplo, podríamos tratar de comprender el estilo conversacional de las mujeres. ¿Y por qué no practicarlo con ellas? Un ramo de flores. El siguiente relato lo cuenta Bill Hybels y tiene como protagonista a un joven esposo que se propuso ser más romántico con su esposa. Un día, de regreso a su casa, vio a un vendedor de flores en una esquina que ofertaba su mercancía a un precio reducido. Esa tarde, emocionado, le entregó unas flores a su esposa. Ella le dio las gracias, pero no manifestó mucha emoción. Sin desanimarse, le siguió llevando flores. Un día, decidió preguntarle a su señora cuál era la causa de aquella indiferencia. ¿Has notado que hoy no te he comprado flores? El problema es que esas flores baratas y medio muertas que compras en el camino a casa no me impresionan. Cuando las compras, no estás pensando en agradarme, sino en tu conveniencia. Cuando el hombre se recuperó de su asombro, preguntó: ¿qué estás insinuando? ¿Que en pleno día deje mi trabajo, vaya a un centro comercial al otro lado de la ciudad, pague 4 veces más por un ramo de flores y además llegue tarde a la casa solo por comprar unas flores caras? ¿Es eso lo que te haría feliz? Sin inmutarse, la esposa respondió: sí, eso me haría feliz. Eso que dices no es ni práctico ni económico. Puede que no sea práctico ni económico, pero es romántico. Búscame los lentes. Hace poco mi esposa y yo discutimos precisamente a causa de la falta de precisión en el mensaje compartido. Estábamos en el auto, listo para ir de compra. «Se me quedaron los lentes», exclamó ella. «Yo te los busco», le dije. Inmediatamente regresé a la casa, revolví varias gavetas del tocador, busqué en varias carteras, hasta que por fin encontré los lentes. De regreso al carro, se los entregué sin imaginar lo que vendría. «Estos no son los lentes», me dijo muy tranquila. Yo me refería a los oscuros para protegerme del sol. Sentí que una ola de calor me subía por todo el cuerpo. «Si querías los lentes oscuros», repliqué, «¿por qué no lo dijiste? Cuesta mucho decir oscuro. ¿Por qué me pones a adivinar?» La respuesta que me dio me molestó aún más. «No tenías que adivinar», respondió muy frescamente. «Después de tanto tiempo de casados, ya deberías saber que yo no leo en el auto. ¿Entiendes ahora por qué la comunicación entre esposos es una de las realidades más complejas de esta vida?» ¿Ha notado usted, mi querido amigo, cómo su esposa puede conversar hoy con su mejor amiga durante horas y al día siguiente saludarla como si no hubieran hablado por varios años? ¿Cómo podemos explicar este fenómeno? Es que se mueven en la misma onda: afinidad, intimidad, comunidad, conexión, entre otros. ¿Qué pasaría si habláramos con nuestras esposas en la misma forma que lo hacen sus mejores amigas? Pues a ella les encantaría. ¿Por qué entonces no tratar? Vale la pena. Aunque no hay garantía alguna de que lo logremos, con toda seguridad algo vamos a aprender.
Pero si los hombres debemos esforzarnos, las mujeres también deben poner de su parte. Por ejemplo, si ya saben que los hombres al hablar estamos más atentos al mensaje, ¿por qué no ser un poco más directas en lo que quieren? Este capítulo termina, y no sé si lo que hemos dicho creará en su matrimonio más problemas de lo que resolverá. Para mi tranquilidad, mi querido amigo, mi querida amiga, si no recuerda eso de los mensajes y los metamensajes, por lo menos recuerde esto. 1. Si quiere ser un esposo más romántico y decide comprarle flores a su esposa, asegúrese de que no son de las muy baratas, de las de segunda categoría o de las que venden en cualquier esquina. Si a usted, señora, se le han quedado los lentes oscuros en la casa y su esposo se ofrece para buscarlos, dígale los oscuros, porque él no es adivino. Y ahora para ambos, si algún día están viajando en auto y ella le pregunta, mi amor, ¿quieres tomar algo? Aunque usted no lo desee, no se le ocurra seguir de largo, porque ella sí quiere. Y usted, señora, si él dice no quiero y sigue de largo, no pienses que es un desconsiderado. Simplemente no quiere. Además de que no es un adivino. Bueno, después de todo, algo aprendimos. Esto es Construyendo Matrimonio.